hagan un fuerte aplauso para recibir a Vanessa Silvio, que nos va a contar cómo manejar los procesos de negocio con inteligencia artificial. Buenas tardes a todos. Gracias. Esto es una tecnología increíble. Esa cámara me va a seguir y va a grabar. Un genio total, Martín. Bueno, vamos a arrancar. A ver. 1, 2, 3 probando. Tiki. Bueno. Esto es un cuchillo. Herramienta conocida por todos. Yo creo que es tal vez una de las herramientas más antiguas que conozco que permitió el desarrollo de la humanidad. Gracias al cuchillo cambiamos nuestra alimentación porque pudimos cazar y es una herramienta que nos acompañó durante todo el desarrollo como humanos, hasta tener modelos super facheros, como ven acá, que los podemos usar en casa para cocinar, entre otras cosas. Lo interesante del cuchillo es que a medida que lo fuimos adaptando y nos fuimos acostumbrando a su uso, lo usamos para otras cosas. Entonces, en casa es un muy buen destornillador, a veces es una buena rasqueta cuando tenemos que sacar alguna sociedad difícil. Algunos muy osados los usan en jardinería también. Y como el cuchillo, se me ocurren otras herramientas, como por ejemplo la energía nuclear. Gracias a la energía nuclear se desarrollaron ciudades enteras, porque la energía pasó a ser otra cosa para nosotros. Gracias a la energía nuclear se desarrollaron avances en medicina, como por ejemplo el tomógrafo. Hay algunos autores que dicen que también gracias a la energía nuclear se produjo el desarrollo industrial, pero no me voy a meter en ese tema. Se me ocurren otras herramientas como la energía nuclear y como el cuchillo, las drogas, por ejemplo. Las drogas permitieron, a lo largo de la historia, evolucionar e ir curando enfermedades de la humanidad, que acechaban a la humanidad. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta. Y como herramienta, el problema es cuando, como herramienta, los miedos empiezan a surgir cuando caen en malas manos. Cuando esas herramientas caen en malas manos, empiezan a surgir los miedos, las inseguridades, las amenazas. Cuando la energía nuclear cae en malas manos, tenemos Hiroshima y tenemos Nagasaki. Cuando un cuchillo cae en malas manos, se puede usar para matar. Cuando las drogas caen en malas manos, tenemos narcotráfico. Lo que me parece interesante de esta reflexión es, muchas veces, como escuchamos a toda la gente que vino a hablar hoy acá, es interesante pensar en la inteligencia artificial como una herramienta para seguir enfocándonos en cómo desarrollar esa herramienta y ver cómo podemos hacer para mitigar la mano que maneja esa herramienta. La mano que es la que contamina esa herramienta, la mano es la que nos da miedo. Ni hablar de esos fantasmas, esos miedos que están alimentados por ciencia ficción. Ni hablar cuando vemos presentaciones como recientemente la de Google, en donde pensamos que nos va a reemplazar. Les voy a contar una historia cortita. Les voy a contar varias historias en esta presentación. Yo tengo un amigo que se llama Javier Andrada, que es artista, y estaba hablando con él acerca de esta presentación y digo, a ver, yo quiero ir a hablar de la inteligencia artificial, no me quiero poner técnica, porque eso es lo que hago todos los días. Quiero ir un poquito más allá. Y quiero pensar cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a humanizarnos. Y le digo, Javi, te hago una pregunta, ¿qué se te ocurre a vos con inteligencia artificial? Y le entregué un jean. Es este jean. Y me lo devolvió. Le dije, ese jean va a salir a la cancha ese día. Cuando lo miro, digo, wow, ¿qué pasó acá? Me dice desconcierto. Cuando pensaba en inteligencia artificial, me salía tecnología, pero al mismo tiempo me salían cosas negras, me salía el miedo, me salía esa oscuridad intrínseca a esto que no conocemos, que pensamos que es bueno, pero no sabemos lo que hay por detrás. Ni hablar de esto, vuelvo a repetir, cuando pensamos en estos modelos generativos, como los que mostraban recién en Google, y ni hablar cuando nos empiezan a hablar, cuando nosotros todavía estamos tratando de entender qué es esto de los modelos generativos, ya nos están hablando de modelos autónomos, ¿no?
Nos están hablando de inteligencia artificial que entrena a inteligencia artificial. Hay otro miedo muy moderno que nació con el uso de las redes sociales, que es el FOMO. El FOMO es el miedo que todos tenemos a estar perdiéndonos algo. Hay algo que está pasando en la red social que si yo no lo miro me lo pierdo, por esa característica frágil, esa característica inmediata, esa característica rápida que tienen las redes sociales. Hoy en día el FOMO y los negocios y la inteligencia artificial están haciendo un triángulo divino. Ese triángulo es, todos nosotros sabemos que tenemos que estar aplicando inteligencia artificial, pero no sabemos por dónde empezar. Algo interesante que decían en la charla anterior está relacionado con no hay casos de uso. Entonces, hablando de esto de que la inteligencia artificial para mí es una herramienta, y hablando de la inteligencia artificial como una herramienta para el bien, yo hoy les quiero contar cómo, bueno, nos podemos empezar a familiarizar con la herramienta y empezar a mirar la mano en vez de mirar a la herramienta de una manera demoníaca. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaron la regla de 3 simple? Sí, buenísimo. Yo me acuerdo cuando me enseñaron la regla de 3 simple. Me acuerdo cuando me enseñaron la regla de 3 simple porque tal vez fue la primera estructura matemática compleja que aprendí en el colegio. Pero lo que no me acuerdo es en qué momento yo me adueñé de esa herramienta. Y esa herramienta pasó a ser una herramienta del día a día. Tal vez un día fui al kiosco y dije, bueno, un caramelo sale 1, 10 caramelos salen 10, eureka, regla de 3 simple, herramienta. Parece simple. Se me ocurren otras herramientas, hay otras herramientas. Ejemplo, el Excel. Cuando aprendimos el Excel o spreadsheet, para quienes son más modernos, ¿ustedes se acuerdan en qué momento el Excel pasó a ser parte de su vida cotidiana? Cuando ustedes aprendieron el Excel, ¿se imaginaron que lo iban a usar para administrar sus finanzas personales? Algunos más osados para administrar agendas, algunos más osados para administrar inversiones. Empecé a preguntar ejemplos osados. Hay gente que lo usa en empresas para administrar posteos de redes sociales. Y esa herramienta, Excel, que todos nos fuimos adueñando, al momento de aplicarla, al momento de los negocios, es la primera herramienta de finanzas que todos usamos. Yo tuve una startup. Y la startup, el Excel era todo. Se administraban las horas del cliente, se administraba qué se pagaba, cuánto se pagaba, la interacción con el contador. Además de pensar el Excel como, pues yo paso acá pero no paso acá. El momento que esa herramienta pasa a ser, esa herramienta nueva que aprendemos pasa a ser parte de nuestra vida cotidiana, es cuando nosotros la empezamos a profundizar. ¿Por qué? La empezamos a usar y la queremos usar un poquito más. Tenemos el cuchillo, tenemos el Excel, vamos a empezar a probar a ver cómo lo usamos. Además de eso, nos adueñamos de esa herramienta, además de eso la enseñamos, la profundizamos, la traspolamos a otros usos. Empezamos a usar el Excel para, por ejemplo, administrar un menú semanal o administrar una empresa. Yo creo que adueñarnos de una herramienta nos ayuda a humanizarnos un poco más. Es por esto que les voy a pedir una licencia. ¿Me permiten hacer ingeniería simplificada? A ver, cualquier modelo de inteligencia artificial para mí tiene 3 componentes: los datos, el modelo y el agente. El modelo es el cerebro, es esa cabeza. En el caso de ChatGPT es OpenAI, en el caso de Google es el modelo, después en el caso de Meta es Llama. Después tenemos los datos, que son los datos con los cuales se alimentan inicialmente ese modelo. Y después tenemos los agentes. Los agentes son las maneras a través de las cuales nosotros interactuamos con ese modelo. Repito, es ingeniería simplificada.
¿Y por qué arranco hablando de ingeniería simplificada? Cuando yo hablaba de la sombra, cuando hablaba de los miedos, el desconocimiento que nos lleva a saber que estos modelos están evolucionando cada vez más, el miedo que nos conlleva a no saber cómo son alimentados esos modelos y el miedo que nos conlleva a saber que esos agentes son cada vez más inteligentes. Entonces esta tecnología no avanza de manera lineal, avanza de manera exponencial, algo que van a escuchar mucho que es exponential thinking, algo que van a ver mucho cuando se ponen, si entran a la página de OpenAI y ven cómo ante un mismo prompt es la manera en la cual el agente le pide cosas de manera escrita al modelo. Una imagen se generaba de una manera el año pasado y este año, 12 meses después, el resultado es completamente diferente. Entonces, el desconocimiento profundo de estos tres componentes y el consumo de la evolución de estos tres componentes de manera individual es lo que yo digo que alimenta las sombras. Y las sombras de la inteligencia artificial, cada vez que paso ponen unas caras como... Después ya llego a dónde salieron estas imágenes. De hecho, abajo de todas las imágenes puse el prompt, las generé con DALL-E, que es la herramienta que genera imágenes de OpenAI a través de ChatGPT, y abajo les puse el prompt, cómo generé esa imagen. Entonces, cuando uno va profundizando en el conocimiento, aparecen las sombras. Yo creo que toda luz tiene su sombra, y creo que la sombra de la inteligencia artificial hoy en día, la mayor sombra, es la falta de regulación. El problema que tiene la falta de regulación es que creo yo que faltan casos de uso. Actualmente buscamos regular algo, pero sin entenderlo. Buscamos regular algo que no sabemos a dónde llega. Y otra sombra muy grande de la regulación es esto del crecimiento exponencial. Nosotros regulamos algo, hacemos la legislación para hoy, pero ya estamos hablando de mañana. Entonces ahí hay un desfasaje temporal que nos preocupa. Otros casos importantes de las sombras de la inteligencia artificial y de su evolución a la hora de pensarlo como una herramienta que queremos adoptar para humanizar nuestros vínculos con la tecnología es la toxicidad. La toxicidad es básicamente cuando la herramienta artificial nos responde en base a las conexiones de datos que tiene. Ejemplo, las alucinaciones. Las alucinaciones en ciertos usos cotidianos pueden ser graciosas. Por ejemplo, si yo estoy armando el menú semanal para mi familia y le pido la receta y la lista de ingredientes y en vez de huevo me da banana, qué graciosa que es la toxicidad de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy utilizando un modelo de cualquier manera, de manera conversacional, mirando de manera visual, y la respuesta de la inteligencia artificial es una mala conexión de esos datos que me responde un mal tratamiento a seguir? Acá es donde yo creo que también en la toxicidad de la inteligencia artificial es cuando la inteligencia real hace una mella muy importante. Otra sombra muy importante, hay muchas sombras, quise traer 3 porque mi idea no es el centro de mi charla precisamente hablar de lo oscuro de la inteligencia artificial, pero me parecía muy ingenuo hablar de las luces, hablar de humanizar, hablar de los casos positivos sin traer esto a la mesa primero. Otra sombra de la inteligencia artificial es el bias. El bias es el sesgo. El sesgo de la inteligencia artificial genera mucha preocupación a nivel mundial y yo creo que tiene que ver con los datos a través de los cuales se entrena el modelo. Si nosotros estamos entrenando los modelos actuales con datos de hace 100 años, 50 años, probablemente el sesgo humano, la evolución de la raza humana, no se vea, porque básicamente estoy conversando con alguien que tiene data de hace muchísimos años. A mí el bias particularmente no me preocupa por varios motivos.
Primero, porque los modelos generativos aprenden todo el tiempo. Y segundo, porque la velocidad en la cual avanzan estos modelos y el aprendizaje de estos modelos es algo que es fácilmente minimizable. Dije que iba a ser ingeniería simplificada. Yo creo que acá es cuando digo qué importante es alimentar a la inteligencia real, a nuestra inteligencia, para poder humanizar este vínculo que tenemos con la inteligencia artificial. Una de mis pasiones es viajar. Viajo mucho por trabajo, viajo mucho por placer. Otra de mis pasiones también es dar clases. Veo el stand de Hort y fue donde yo comencé a dar clases en Hort, Argentina, hace muchísimos años. Y me gusta mucho esto de compartir mi pasión. Al momento de organizar un viaje, no importa el motivo, la herramienta que yo utilizaba hace muchísimos años, bastantes años, era Google. Yo ponía el nombre de la ciudad y tenía una lista de resultados. Esos resultados, para poder personalizarlos a mi propia experiencia, requería muchísima de mi inteligencia real. ¿Qué inteligencia real le tenía que aplicar? ¿Podía personalizar la búsqueda por la época del año? Sí. Entonces, bueno, voy a visitar tal ciudad en la época del año. Pero, esto se empezaba a complejizar cuando tal vez yo tenía solo algunas horas para visitar esa ciudad. Y esto tal vez se complejizaba un poco más cuando los resultados de Google se vieron teñidos por las publicidades. Entonces yo obtenía resultados que le interesaban a Google, pero que tal vez no eran tan relevantes para mí. Lo mismo, otro caso similar, me pasaba al momento de dar una charla. Al momento de dar una charla, obviamente, armaba bien la estructura de la charla y luego empezaba a profundizar. Luego de esa profundización la compartía con algún colega y en base a eso empezaba una iteración. Hasta que en algún momento decía, bueno, voy a armar la presentación. Y en esa presentación nunca me gustó dar texto. Incluso aunque esté hablando de números, prefiero decirlos a los números en vez de dar texto. Me parece que la imagen que tengo que mostrar tiene que ser complementario a lo que yo estoy diciendo y tiene que transmitir incluso algo más, aunque esa imagen sea disruptiva. En el uso cotidiano, ya no hablando tanto del Excel y de la regla de 3 simple, yo me empecé a adueñar de la inteligencia artificial para personalizar contenido de mi vida. Entonces, al momento de armar un viaje, tengo un agente que conoce mis preferencias, todas mis preferencias, conoce mis limitaciones, y al momento de armar un viaje, puedo armar un prompt. Bueno, ahora hasta me puedo filmar, si lo puedo hacer video, le puedo mandar un audio. Y al mismo tiempo puedo tener una conversación sobre esa respuesta para ir refinándola a algo que sea personalizado para mí en ese momento del viaje. Lo mismo para armar esta presentación. Para armar esta presentación, les cuento que yo cuando voy a visitar una ciudad, siempre me gusta recorrerla a través de sus peculiaridades culturales. Me gusta el arte. Bueno, o sea, es Javier que le pedí que me da el pantalón para hoy. Me gusta el arte. Y me gusta también poder transmitirlo, no solo como me gusta transmitir tecnología. Algo interesante es que van a ver, si repasan muchas de las imágenes de esta presentación, no solo tienen la idea que yo busco transmitir en cada uno de los slides, sino la impronta de algún artista particular. Y esto de la personalización de contenido para transmitir una idea, de la personalización de contenido para transitar una experiencia, me parece muy poderoso de la inteligencia artificial. Me parece un uso muy positivo de la inteligencia artificial. Me parece un uso muy interesante de toda la información que está dando vueltas. No solo porque me permite ahorrar tiempo, sino porque me permite maximizar el tiempo para alimentar mi inteligencia real.
Esto estaba buenísimo. Ahora, ¿y en los negocios qué pasa? Vamos al kit de la cuestión. Hay un estudio que dice que el 56% de los, un estudio del mes pasado, Salesforce, el 56% de los trabajadores no saben por dónde empezar. Conocen la inteligencia artificial, pero no saben dónde aplicarla. Y al mismo tiempo hay un estudio que hay información complementaria que dice que el uso de la inteligencia artificial está creciendo arriba del 100% interanualmente. No estoy hablando de plata, no estoy hablando de cuánto se está invirtiendo en el mundo, estoy hablando del uso. Y a mí me interesa pensar que la adopción de la inteligencia artificial como herramienta tiene que empezar a través del uso cotidiano. A mí me parece que para comenzar a perder el miedo, empezar a bajar los sesgos, todos y cada uno de nosotros tendríamos que empezar a utilizarla de manera natural. Y que nos van a surgir dudas, como nos surgieron con el Excel, pero nadie tenía miedo a preguntar a ver cómo se hacía un promedio con el Excel. Lo googleábamos, ¿cómo es la formulita para el promedio? ¿Qué nos pasa con la inteligencia artificial que nos da miedo empezar a profundizar, a ver, che, ¿cómo es este modelo? ¿Con qué datos se alimentó? Este modelo, ¿por qué me respondió esto? Si mi raciocinio me dice que eso no está bien. ¿Qué pasa si en el uso diario de la inteligencia artificial se me empiezan a ocurrir cómo traspolarlo en mi día a día del negocio? Algo interesante que escuchaba por Janine en la charla anterior es esto de los casos de uso. Los casos de uso, para quienes estudiamos tecnología, básicamente es cuando analizamos los usos particulares. Entonces creo que el abordaje que estamos pensando hoy en día es, tenemos un grupo de producto, tenemos directivos, tenemos nuestro propio negocio y estamos pensando en cómo adaptamos el cuchillo a la necesidad, en vez de, che, cómo usamos el cuchillo y cómo ese cuchillo se puede adaptar viceversa. Les voy a contar un caso. Hace un año, exactamente un año, estaba embarazada de mi tercer hijo. Y al mismo tiempo estaba cursando un posgrado de inteligencia artificial en el MIT, porque a mí la vida me gusta tomármela tranquila. Decía, voy a estar con la panza, ¿qué hacer? Arranquemos con el posgrado. No fue tan así, estuve aplicando muchísimos años, cuando me aceptaron, me enteré que estaba embarazada y dije, bueno, listo, hagámoslo, esto me trae el universo, adelante. Entonces tenía todo esto de inteligencia artificial muy pero muy a flor de piel. Voy a la consulta con el obstetra es el médico que nos atiende a las mujeres cuando estamos embarazadas. Voy a la consulta con el obstetra y al salir, un muy buen obstetra, no es un juicio al médico, me di cuenta que el 70% de nuestra consulta había sido intercambio de datos. Simplificada la visión que estoy dando. Pero habían sido intercambio de datos, que le llevo un análisis, que me hace preguntas, que esas preguntas las anota, que en vez de mirarme las anota en una pantalla. Es más, me parecía tan frustrante, pero tan frustrante esa visita y un vínculo tan poderoso con el obstetra, que es quien básicamente va a traer al mundo a mi hijo, que cada vez que llevo a la consulta le llevaba un café, en busca de humanizar ese vínculo. Un día digo, a ver, si yo voy acá y vos me pedís los análisis, esos análisis que, les voy a contar algo más, a mí me llegaban de manera digital y yo los imprimía, una cosa de locos. Los imprimía porque si en ese momento no teníamos WhatsApp, en algún momento se los mandaba por WhatsApp también. Digo, a ver, ¿y qué pasa si todas esas métricas que la panza, que el peso, que la presión, se pueden optimizar? ¿Qué pasa si en el medio de esta consulta ponemos un agente cualquiera? No estoy hablando de computación cuántica. Un agente cualquiera, Gemini, ChatGPT, que transcriba el contenido. A medida que ese agente vaya aprendiendo y alimente un modelo propio, además nos va a poder diferenciar qué información de toda esa interacción es relevante y no es relevante. Voy a ir un poquito más allá. Se me complicó el embarazo en un momento, semana 32, no sé por qué, no les voy a hacer semana, sexto mes de embarazo, quinto mes de embarazo, se complicó.
se complicó de manera inesperada. Y yo te digo, a ver, si me conoces hace 6 años, nosotros yo te traigo todo, ¿no hubo nada que pueda prever esto? ¿No hubo ninguno de todos esos valores que pueda prever esto que pasó? Terminó todo bien, obviamente, pero esta reflexión me dejó pensando. La compartí con el médico y me sorprendí aún más con la respuesta. Primero, me tiró algo legal, me dijo, bueno, cuidado, porque esta interacción que tenemos vos y yo, en Argentina hay lo que se llama el juramento hipocrático, que es básicamente el cuidado de los datos del paciente. Y además nuestra Constitución es muy rigurosa respecto de los datos médicos. Bueno, puedo comprender, pero nadie estaba hablando de el agente que me publique los datos en la web. Estoy hablando, si querés, yo abro mi propio ChatGPT pago y los datos son míos. No estaba hablando de compartirlos. Otra cosa que me dijo es, bueno, pero lo que pasa entonces si es el médico si eso lo hace un agente, entonces reemplaza mi rol. No, claramente no reemplaza tu rol. Claramente no reemplaza tu rol, porque hay una parte física, hay una parte humana en la cual tu rol es indispensable. Esto reemplaza y alimentaría la interacción, enriquecería esta interacción humano-humano que durante 9 meses, una vez por mes, es simplemente un intercambio de datos. Seguimos la charla igual con ese doctor y también hablamos de la actualización profesional, algo para lo cual yo utilizo muchísimo. Muchas veces cuando llega alguna actualización, la nueva versión del AMA, hay un montón de videos, la información está por todos lados, yo necesito entenderla, Vanessa necesita entenderla, yo soy una persona visual, como se habrán dado cuenta. Yo necesito entenderla visual. Entonces yo tengo mis propios GPTs en los cuales cargo información de determinados temas y después empiezo a hacer preguntas particulares. Y además me quedan cargados para poder después hacer preguntas históricas o preguntas puntuales que tenga que hacer. Les voy a contar otro caso, repitiendo y haciendo analogía con la misma pregunta. Hace 3 semanas en mi casa nos quedamos sin internet. Crisis total y absoluta. Nos quedamos sin internet. Vanessa llama al ISP, a la empresa que nos provee de internet, explico el caso, cuento con todo el lujo de detalles. Como voy a quedar sin internet, la persona que me atiende del otro lado, muy amablemente, me dice, le tengo que enviar un técnico a su casa. Bueno, perfecto, tuvimos muchísima suerte. A los 3 días clavados, el técnico 3 de la tarde vino a mi casa. Cuando llega el técnico a mi casa, lo recibo yo, porque soy quien entiende de tecnología en mi casa, y nos ponemos a hablar del problema. Pero además le conté que esta era la 3ª vez que me pasaba en los últimos 9 meses. Entonces le dije, mirá, ¿y sabes qué? La primera vez me cambiaron el módem, la segunda me dijeron que era el cable, la tercera me dijo, dame un ratito, se fue al éter, volvió y andaba todo. Para mí, o sea, no me interesa cómo, pero me resolvió el problema. El tema es que ahora me pasó una 4ª vez, ¿y qué hacemos? Yo he estado del otro lado, entonces fui una persona bastante bondadosa. Cuando se va y me resuelve el problema, me quedo pensando, porque tengo la cabeza complicada con la inteligencia artificial, y digo, pobre tipo, pobre hombre, este tipo, son las 3 de la tarde, pongamos que arrancó tarde, 10 de la mañana, está desde las 10 de la mañana visitando casas, que lo recibe gente que tiene un problema que hoy en día afecta mucho la vida cotidiana, ni hablar si esa, no me quiero poner graciosa, pero sí, si uno trabaja desde casa realmente se complica, si uno tiene chicos ni te cuento. Y no solo eso, sino que tiene que escuchar la gente que de muy mala gana le repite el problema y tiene que llamar a la empresa o consultar a la empresa todos los otros casos. Qué feo, ¿no? Y por otro lado yo, que lo recibí a este pobre hombre a las 3 de la tarde y le tuve que volver a contar por 3ª vez el mismo problema, y el tipo tuvo suerte de que yo más o menos entendía por dónde venía y le dije, mirá, me parece que puedes llegar a venir por acá. A mí me gusta pensar en esta interacción humano-humano
qué fácil que sería que la inteligencia artificial se meta ahí sin nada caro, sin nada sofisticado, sin nada complejo, para bajar esa fricción humano a humano. ¿Cómo sería? Antes de llegar, el técnico podría recibir en su WhatsApp, podría consultar una aplicación, podría tener un Google Doc, podría tener un Excel, un spreadsheet, en el cual le resuma cuál es mi problema. Si vamos un poquito más allá, podemos hablar de emociones, ¿no? Si vamos un poquito más allá y tenemos un agente que está grabando mi conversación con el call center, también puede tener una impronta de esta persona está enojada. No voy a ir más allá, voy a ir a lo simple. Qué bueno sería si esa persona llega y ya tiene un resumen de mi historia clínica como cliente. Y qué bueno sería para esta interacción, para él como trabajador, como técnico, cómo bajaría esa fricción humano-humano con una aplicación simple de inteligencia artificial. Esto es lo que a mí me gusta pensar. Me gusta pensar y me gusta invitar a empezar a usar la inteligencia artificial de manera cotidiana, porque el uso de manera cotidiana la va a hacer crecer en las manos del bien y va a bajar las sombras y va a aumentar la necesidad de regulación. Yo creo que debería pasar la ley. Yo creo que utilizar la inteligencia artificial para alimentar las relaciones humanas, para bajar esa fricción y para empezar a pensarla como una herramienta con la cual nosotros podamos co-crear nuevas experiencias para los humanos, es lo que la va a llevar a otro nivel y nos va a permitir humanizar los negocios y humanizar nuestra vida. Yo creo que si miran a su alrededor, van a empezar con esta mirada y con la adopción de la inteligencia artificial van a empezar a encontrar un montón de nuevos casos de uso donde estas herramientas empiecen a coexistir. Es divina esta imagen, me pareció tan naif. Donde la inteligencia real y la inteligencia artificial vayan de la mano por la pradera, empiezan a evolucionar juntas, porque yo creo que no es una competencia. Yo creo que es un nuevo paso en la evolución humana, es una nueva herramienta que va a permitir el desarrollo de la evolución humana. Y por todo esto, yo elijo creer en esta tecnología y aceptarla en todas las fases. Muchas gracias. Me bajé. Me bajé del escenario yo.